Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Esto es Debate Abierto, como siempre agradeciendo su compañía. Hoy en la compañía de siempre, hablando de compañía de Dorcas de la Rosa. ¿Cómo está usted, señora? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Sí. Dispuesta a analizar otro tema de interés para todos los panameños. De mucho interés porque vamos a hablar acerca de una propuesta de la honorable diputada Zulay Rodríguez. En ausencia de algunos suplentes para unos 5 diputados, ella ha propuesto que se haga una reforma parcial a lo que es el Código Electoral, y de eso vamos a hablar nosotros hoy porque hay muchos comentarios a favor y otros en contra. Dorca, ¿qué le parece esa propuesta? Bueno, una propuesta muy interesante. Algunos dicen que pues está hecha la medida para alguien. Es realmente ahí donde salen o surgen las reacciones, tanto a favor como en contra. Lo cierto es que en este momento no hay una legislación específica que hable sobre esto. ¿Qué hacer? Y es allí donde la diputada Zulay Rodríguez pues hace esta propuesta. Y vamos a ver al final del camino qué es en qué termina esto. Y se encuentra ya, dicho sea de paso, pues en la Comisión de Gobierno. Que es una reforma electoral, a propósito, eso que quede claro, eso tiene esa implicación, pero vamos a presentarle a nuestros invitados, todos personas muy conocedoras de este tema, son 3 profesionales del derecho. Comienzo con el abogado Javier Ordinola, él es asesor y consultor en derecho electoral. Buenas noches. Bien, ¿todo bien? ¿Sí? Todo bien, de momento. El tema le gusta, el tema está sabroso, ¿no? Claro que sí. Doctor Ernesto Cedeño, otro de los frecuentes viajeros aquí en Debate Abierto, ¿cómo le va? Como no, bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza. Y el ex magistrado del Tribunal Electoral y también ex candidato a la vicepresidencia de la República, el abogado Guillermo Márquez Amado. Vamos a hablar sobre este tema, estoy seguro, y vamos a ilustrar muy bien a nuestra teleaudiencia. Señora de la Rosa, comience usted, por favor. ¿Cómo no? Vamos a iniciar con el licenciado Ordinola porque al final del camino yo creo que la pregunta que las personas se hacen es ¿quién gana? ¿O es el tema realmente que en este momento debería estar en el tapete? Usted como experto en la materia, ¿qué piensa, licenciado? Sí, buenas noches, gracias. A ver, todo proyecto que busque mejorar, perfeccionar, democratizar una ley electoral, pues debiera ser bienvenida, ¿verdad? Debo decir que en Panamá nos hemos acostumbrado a que una vez culminado un proceso electoral, inmediatamente meses después se reúne una Comisión Nacional de Reformas Electorales constituidas por los partidos políticos y por organizaciones de sociedad civil que buscan casualmente esto que empecé diciendo, buscar mejorar los aspectos negativos, las situaciones anómalas que se dieron en cuanto a la legislación. Debo decir también que en estos momentos muy particular existe una reforma constitucional que también está viendo aspectos que tocan, digamos, el acto por el cual se perfecciona una democracia, que es una elección. Así que la primera, digamos, reflexión que habría que hacer es si estamos en los tiempos adecuados para presentar una reforma. Quiero entender que la reforma se hace en alusión a que hay varios diputados en la Asamblea Nacional que carecen de sus suplentes y esta figura pues es importante en el devenir de la acción y el accionar de los diputados principales en la Asamblea Nacional. Pero sabes que este es un caso muy particular. Tradicionalmente los diputados corren para tal cargo con un suplente. En este caso se conoce la razón por la cual estos 5 parlamentarios no tienen suplente. ¿Hay alguna razón? ¿Se ha explicado algo? Yo desconozco el tema y por qué se dan estas circunstancias, por favor. Bueno, sí conocemos el caso particular de la señora Mayén Correa, que ella era la suplente del señor Ricardo Martinelli y la postulación de él sufrió una impugnación que a juicio de los magistrados del Tribunal Electoral efectivamente se comprobó pues que él carecía de un requisito para poder ser candidato. Pero los otros... No sé, no tengo la información particular de cada caso, pero efectivamente o no cumplieron requisitos en su momento, fueron de repente impugnados por el incumplimiento de algún requisito y por eso corrieron solos. Es lo que puedo decir al respecto, ¿no?
Ahora, y está la diputada Yanivel Ábrego, la diputada Fátima también, si mal no recuerdo, Bernardino, hay 5, pero como usted dice, el caso más sonado es... Bernardino González, está allá también José, ya le digo, José María Herrera, Raúl Fernández, Mauricel Agrasal. Exactamente, sí. Ahí están los que se encuentran en esta situación. Bueno, y al final del camino, o sea, usted lo ha dicho bien claro, se está pendiente un tema de reformas constitucionales y surge el tema de si un expresidente de esta nación pudiera ocupar o no ese cargo al final del camino. O sea, ahí está un poquito la disputa. ¿Qué consideraciones tiene usted, licenciado Cedeño, en torno a este tema que sí llama la atención, porque llama la atención de la población panameña y obviamente por las reacciones que surgen? Bueno, el anteproyecto que estamos hablando, el 67, los propositores principales, pues, Zulay Rodríguez, Mayín Correa, Bernardino González y José María Herrera. ¿Qué proponen estos honorables diputados? Que se modifique un artículo del Código Electoral que diga, se adiciona, que dice así: se celebrarán elecciones parciales en los siguientes casos: cuando por razones de caso fortuito, fuerza mayor o decisiones judiciales o electorales que hacen tránsito a cosa juzgada, el diputado principal no cuente con un suplente que lo pueda reemplazar en sus faltas temporales o absolutas. En este caso se someterá a elección parcial solamente el cargo de suplente. Yo estaba leyendo la norma jurídica correspondiente y me parece que tiene viso o apariencia de inconstitucionalidad. Y vale la pena anunciarle al honorable diputado que el artículo 163 de la Carta Magna dice: es prohibido a la Asamblea Nacional expedir leyes que contrarían la letra o el espíritu de esta Constitución. Es importante advertir, porque en el artículo 147 de la Constitución dice: a cada diputado le corresponde un suplente personal elegido con el diputado principal el mismo día que quien lo reemplazará en su falta. O sea, desde el punto de vista constitucional pudiera tener algún tipo de debilidad adicional. Si esto llegara a convertirse, por ejemplo, sale de los tercer debate y lo sanciona el señor presidente Laurentino Cortizo, yo pudiera suponer que hay una especie de pacto, llámale de la gobernabilidad, llámale de la trascendencia política, o como usted el epíteto que usted le quiera poner. Otro era el pacto llamado de la gobernabilidad, porque no tiene sustento jurídico el señor excelentísimo señor presidente, después de los artículos, grosso modo, que le diga la Constitución, le imprima el sello correspondiente de sanción. Él podría tener dos opciones: o no lo avala o lo demanda por inexequibilidad ante la instancia, etcétera, etcétera. Es un asunto jurídico que pudiéramos después profundizar. Pero él tiene la opción, el señor Contralor, el señor presidente, si los honorables diputados inclusive le insisten en la sanción de este proyecto, entonces mandarlo a la Corte Superior de Justicia en plano para el aval diferente. O sea, no encuentro el punto de vista jurídico, instrumento para mí, que he analizado, que hagan viable que este proyecto se convierta en ley de la República más que el político. Si tomamos en cuenta primero los instrumentos constitucionales, la tradición electoral que ya ha impreso el Tribunal Electoral, que te dice que después de cada quinquenio se reúne con todas las puertas vivas del país para ver las modificaciones al electoral que deben establecerse para el próximo quinquenio, me parece que esto no se adecua al mismo. También estamos conversando de reformas constitucionales que ya el señor presidente ha mandado a la Asamblea Nacional de Diputados, que en principio está haciendo una especie de cabildo abierto en diversas partes del país para saber qué instrumentos ajustan a la Constitución. A mí no me parece sensato establecer una norma jurídica para favorecer a ciertos individuos, porque las normas jurídicas se deben establecer para la colectividad de aspectos generales. Así que me genera suspicacia este instrumento jurídico y por supuesto que uno empieza a analizar qué es lo que percibe, o sea, qué factor real de poder está tras este instrumento que está motivando a honorables diputados, rompiendo la tradición electoral para que esto se convierta en un instrumento jurídico viable en estas circunstancias. Para eso están ustedes esta noche aquí invitados a debate abierto. Él dice que va a responder. Permítame, sí, como yo estoy seguro que sí. Pero antes quiero referirme, para efecto nada más de ilustrar, cuando se habla de no exequible, es que no es posible, que no se puede materializar. O sea, eso quede claro, o sea, no se puede hacer. Por eso se llama no exequible. Magistrado, a ver su opinión. Ha puesto sobre la mesa aquí el doctor Cedeño una pregunta muy interesante que se hace mucha gente también. No es la cosecha de él, sino que mucha gente piensa que la cosa puede ir por ese camino. ¿Usted cuál es su interpretación? Yo
usualmente ya los años le dicen a uno que lo que uno ve a nivel de la Asamblea Nacional no es por generación espontánea, sino que normalmente hay alguna motivación ulterior que es la que lleva a que se hagan los planteamientos y las iniciativas que allí se presentan. Así es que primero habría que definir eso, pero yo no quisiera entrar en ese detalle, porque es mucho entrar en las conjeturas. A mí me gustaría, en cambio, y en eso le doy mucha razón al doctor Cedeño, es en ver cuál es la necesidad de que se nombren suplentes. Ya ha habido fallos de la Corte Suprema de Justicia, en particular hay una sentencia del 10 de mayo del 2017, que señala que los suplentes no tienen derecho a devengar ningún emolumento. Entonces ya tendríamos que pensar inmediatamente que se trata de otra cosa. En segundo lugar, señala que mientras no ejerzan el cargo en sustitución del diputado que esté faltando, tampoco están ejerciendo funciones. Luego, si no están ejerciendo funciones, no tienen ni derecho a devengar salario, ni son funcionarios públicos siquiera. Entonces, solamente cuando falta el principal están llamados a sustituirlos. De manera que, mientras no falta el principal, no tienen por qué sustituirlo. Por otra parte, también lo señaló el doctor Cedeño, bien dispone el artículo 147 de la Constitución Política que los suplentes, que cada principal tiene un suplente elegido de la misma forma y en la misma fecha que el principal. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, las condiciones que hubo para las elecciones, en este caso del 10 de mayo pasado, si no me equivoco, van modificándose, porque el actuar de las autoridades que llegan a los cargos de elección popular van haciendo que cambien las preferencias del electorado. Y entonces ya el suplente no necesariamente sería el mismo si hubiera una nueva elección. Por consiguiente, el mandato de la Constitución es que los suplentes sean electos en la misma fecha, además con carácter personal para cada uno de los diputados. Y así lo dice expresamente la Constitución. Ahora, mundo real, ¿no? Vamos a ver, usted habló, no conjeturas, ¿sí? Así es. Me gusta. Muchos diputados no asisten al pleno y cobran. Entonces, ¿cómo hacen los suplentes? Los suplentes no tienen por qué cobrar. Yo no sé cómo están haciendo. Probablemente han encontrado alguna fórmula, como han encontrado planillas en algunas oportunidades, particularmente en el gobierno anterior. Yo no sé si ahora eso está siguiéndose. Hay referencias de que sí está ocurriendo. Y eso tampoco sería bien visto, es recriminable también. Pero lo cierto es que el suplente, si no está ejerciendo ningún cargo, no está tampoco adquiriendo ningún derecho a devengar ningún salario. Hay también otra norma en el código, en la Constitución Política, que señala que los funcionarios públicos, para poder tener derecho a devengar salario, tienen que ejercer un cargo. De manera que si no lo hacen, y solamente pueden hacerlo en el caso de los suplentes, cuando sustituyen al principal, no tienen ese derecho. Exmagistrado, disculpe, y en el caso, por ejemplo, de que a ese principal le pasara algo. Entonces sí, en las ausencias temporales y absolutas, el suplente debe sustituir al principal. No, pero si no tiene suplente, que es el caso bueno, de ahorita. Ajá. En ese caso, si, como dice el artículo 429, en este momento del Código Electoral, en el cuarto numeral, si faltara el principal y el suplente de manera absoluta, entonces se celebran unas nuevas elecciones. Allí sí, y siguiendo el mismo principio que establece la Constitución, de que el principal y el suplente se eligen en la misma fecha y en el mismo proceso. Estamos analizando aquí esta noche en Debate Abierto con Dorcas de la Rosa y con los distinguidos invitados, qué es lo que puede haber no visible o analizar el impacto que puede tener esta decisión de hacer una modificación al Código Electoral para permitir una elección parcial para algunos diputados suplentes. Regresamos en breve, no se vayan. Bueno, elecciones parciales para lograr que los espacios vacíos en las curules de algunos diputados sean llenadas.
pero mediante un sistema que genera mucha expectativa. Pero también hay que tomar en cuenta lo que usted decía, ¿no? Que esto se da, este tipo de elecciones, cuando se trata de casos fortuitos o por decisiones de fuerza mayor, o puede ser también por temas electorales, ¿no? Casos fortuitos, por judiciales o electorales. Judiciales o electorales. Correcto. Así que eso quería repetirlo nada más para que quede en la mente de ustedes, señora de la Rosa. Sí, licenciada Ordinola, hablemos un poquito sobre esto. ¿Cuál es la importancia de ese suplente en la Asamblea? Porque a veces siempre hablamos del principal, pero al final del camino, ¿cuál es el verdadero papel de ese suplente? Sí, mientras se daban los cortes comerciales, estábamos dialogando a lo interno al respecto. Y efectivamente yo ponía sobre el tapete el tema de que el diputado no solamente representa su curul en el Pleno, sino que él es parte de diferentes comisiones. Y la mayoría son parte de más de una comisión dentro de las funciones que tienen en la Asamblea Nacional. Y a veces las comisiones están laborando cuando el Pleno ha comenzado. Entonces, de repente, en un momento determinado, pues la curul estaría sin representar, ya sea en el Pleno o en la comisión. Y por eso yo particularmente pienso que esa sería una de las razones o que declararía como de importancia la existencia de un suplente. Si reflexionamos al respecto, de repente pudiéramos entender la génesis del proyecto que se ha presentado. Sin embargo, tal como señalé en mi intervención anterior, yo no considero que sean los momentos precisos. Y vuelvo, insisto, en que hay una reforma constitucional que se está consultando a nivel nacional. Al final no sabemos si esto va a ser exitoso, pero hay normas constitucionales que tocan o que guardan relación con el tema electoral, y la Comisión Nacional de Reformas Electorales en enero del 2020 se va a reunir. Es más, esa comisión ya existe en la misma ley electoral, porque así se aprobó en la última reforma al Código Electoral, como un ente que se va a reunir siempre para ver el tema de las reformas a la ley electoral. Entonces, yo siento que lo más prudente es esperar ese momento y todavía esperar cuál es el resultado de la reforma constitucional que va a tocar la legislación electoral. Yo quiero preguntarle al doctor Cedeño, en este sentido, miren, tiene lógica el hecho de que un diputado principal tenga un suplente. Yo creo que es necesario, como se decía aquí, se va de viaje, enferma, tiene que ir a algún tipo de visita a su circuito, no sé, que quede el suplente, pero que el suplente vaya en ausencia de al Pleno. Me parece que eso es importante. Lo que yo me pregunto si hay alguna norma que habla ahí acerca de que un diputado se puede postular solo, sin ir con un suplente. ¿Eso es permitido o por qué estos señores no tienen suplente? La pregunta que yo me hago generalmente es principal y suplente. Son suplentes personales, ¿no? ¿Cómo personales? Son suplentes personales que lo nombra en la misma papeleta. Uno vota por principal. Entonces, las normas electorales dicen, uno es suplente personal de esa persona, uno escoge por el principal. Sí, la pregunta es por qué ellos, los 4 o 5, no escogieron ningún suplente aparentemente. No, lo que es que aquí la norma, y Ordinola estaba hablando en parte, hubo problemas electorales judiciales en donde hubo una especie de impedimento para que ellos corrieran con alguien. ¿Alguna inhabilitación de los suplentes sería? Por lo menos ya el caso de Ricardo Martínez lo conocemos, que hubo pues una decisión tribunalicia electoral en materia de esto. Y los otros casos, conforme a la exposición de motivo, puedo entender que tiene que ver algo de la Administración de Justicia. No conozco los motivos más que la exposición de las razones o casos, o sea, no sé, en estos 5, ¿qué impidió para que ellos tuvieran algún tipo de suplente que corrieran? La verdad que desconozco las razones de estos 5 malos que aparecen en la exposición de motivos. Pero lo que llama poderosamente la atención en esa exposición de motivos no es lo que dijo Ordinola, es decir, la labor del suplente, sino que no tienen suplente por estos casos y por eso y hay una laguna y por eso se requiere que existe este tipo de disposición. Hubiese sido bueno plasmar la necesidad del suplente, la laboriosidad de los mismos y el papel día a día que pudieran ejercer, pero eso no está contemplado en esta exposición de motivos. Y usted puede, televidente,
acceder a este proyecto, asamblealegislativa.gov.pa, busque anteproyecto, el 067, usted va a ver la exposición de motivos, que es una página, y no establece lo que está haciendo los honorables diputados suplentes. Cuando no le estaba hablando, yo decía, oye, mira, me parece interesante la tesis. Como no lo plantea, yo tengo que pensar de que los principales son los que pueden ejercer el cargo. Definitivamente que lo pueden ejercer, y para eso han sido elegidos. La gente votó por el principal. Entonces yo pienso que perfectamente puede haber un asunto de carga horaria habilitada para que el principal vaya a la hora. El problema aquí, que yo he visto en algunos padres de la patria, llamados padres de la patria de los diputados, que a veces se ausentan y empoderan, a veces por largos tiempos al suplente. Yo no sé por qué lo están habilitando para largos tiempos. Entonces, ese es el cuestionamiento, que le han dado oportunidad al suplente hasta ejercer. Me acuerdo en quinquenios anteriores que uno no conocía a ciertos diputados principales porque nunca iban el que iba a ser suplente. Entonces, esa no es la razón de ser de una elección general, si uno escoge a la persona principal para que ejerce el cargo como corresponde. Y el suplente, en defecto de, y debiera establecerse la normativa, bueno, si usted no va a honorable principal, de su salario le descontamos y le pagamos al suplente, pero hasta ahora eso no es lo que está pasando. Doctor, pero es que eso se ha dado en esta administración. Si mal no recuerdo, me corrigen si no es así, aproximadamente 10, 12, 14 diputados dijeron, yo voy a ejercer el cargo de abogado y voy a tomar una licencia para no ejercer. Entonces, para que una persona así se lanza en aras de querer tener una posición cuando no estás dispuesto a ejercerla. Bueno, apreciada Dorca de la Rosa Guevara. Yo soy seguidor de Rodolfo de la Rosa cuando era director de noticias de RPC Radio. Yo caminaba en el parque más de la mañana y me gustaba escuchar a una mujer con bastante trayectoria y mucha sabiduría que Dios le ha dado. Mire, yo fui el abogado que demandé la inconstitucionalidad de una norma, de una resolución jurídica anterior, y la Corte dijo, mira, es constitucional que estos señores diputados se ausenten con licencia con sueldo. No es que licencia sin sueldo, con sueldo que le paga usted, que le pago yo, y ellos vayan a litigar en los senderos tribunalicios. Bueno, la Corte dijo que es constitucional, y yo pensé, apreciados que aquí están conmigo, que como esto es una nueva camada de diputados, de partidos políticos de libre postulación, por asunto de ética y de moralidad, iban a decir, no me meta en esa lista de patrocinio gratuito de la Asamblea Nacional de Diputados para litigio. Oye, y fueron cualquier cantidad de personas nuevas de partidos políticos y de libre postulación tratando de justificar lo que a mí me parece que riñe con la ética. Y ya no lo constitucional, porque la Corte le dio un espaldarazo a que esos honorables diputados pudieran ausentarse de sus curules, empoderan al suplente y van a ganar salarios, remuneración económica a los particulares en los senderos tribunalicios. O sea, eso es lo que pasa en la República de Panamá. Para mí es lamentable, y ojalá que en la reforma constitucional se ajuste este rubro de tal manera de que el que aspira a ser diputado, que se circunscriba ese papel. Vamos a un corte comercial, regresamos aquí analizando nosotros una propuesta de la honorable diputada Zulay Rodríguez del PRD, que además es vicepresidenta, acerca de realizar otra elección parcial, en esta ocasión para ubicar suplentes en algunos diputados que carecen de este tipo de figura. Regresamos en breve. Amigos, tenemos la presencia esta noche aquí platicando con nosotros, sobre todo aportándonos ideas acerca del tema jurídico en cuanto a la Asamblea Nacional de Diputados. Y le formulé una pregunta hace un instante que usted tiene la respuesta, no la tenía en ese momento cuando la formulé sus colegas. ¿Qué es lo que establece la norma? Mire, con respecto a las postulaciones de candidatos, la ley expresamente señala, y lo dice el artículo 324 del Código Electoral, permítame leerlo, que aquí lo tengo, porque no me quiero equivocar, aunque es muy breve lo que hay que aprenderse. Las postulaciones deben incluir un candidato a suplente por cada principal, porque la ley quiere que haya un sustituto del principal, previendo la posibilidad de que somos mortales y puede faltar alguien o puede incapacitarse, y no se quiere que la función quede en el aire, por supuesto, y que haya esa representación. También dice el artículo 306 que cuando un candidato idóneo, o sea, ya declarado idóneo, pierde la condición de tal, el suplente se encarga de sustituirlo. Y también está en la ley que cuando un candidato a principal fallece,
el candidato suplente es el que queda entonces en la papeleta sustituyéndolo, con la posibilidad incluso de que el partido pueda sustituir al candidato principal si la muerte ocurriera hasta un mes antes, más de un mes antes de las elecciones. Así es que esas normas están allí y debieron cumplirse. ¿Cómo es que un candidato, cómo es que una persona fue posible que se la declarara suplente de un candidato que no hay? Yo no lo sé. ¿Cómo es que un candidato que fue declarado no idóneo en algún momento, yo no sé con qué parámetros, y es difícil concebirlos, cuando todavía no había sentencia ni había cosa juzgada, entonces la suplente pudo correr, llegó al cargo, presumo yo que aplicando lo que decía el artículo 306, ¿qué dice? Que dice que un candidato idóneo que pierde la condición de postulado. En este caso no había un candidato idóneo, porque precisamente lo que se declaró fue que no era idóneo. Pero también hay otra norma que dice que cuando el candidato principal fallece, entonces el suplente lo sustituye. Yo no sé a cuál de las normas recurrieron para entender que quien había sido postulado como suplente, entonces sí accedía al principal, no habiendo un principal declarado idóneo. Las cosas no se presentan entonces con la transparencia como nosotros quisiéramos. Por eso es que es indispensable que en presencia de la norma se aplique siempre lo que manda la norma y no lo que las circunstancias y el querer de las personas que están alrededor de las circunstancias quisieran que ocurriera. Porque después, si no se aplica la norma, entonces vamos a tener una contradicción entre lo que dice la norma y lo que dicen las personas. Exmagistrado, ¿usted cree que este proyecto tenga vida? ¿Realmente esto se lleve a la práctica en algún momento? Yo creo que es inconveniente, yo creo que tiene visos de inconstitucionalidad, yo creo que no es sano, de la misma manera como ahora se plantea, por ejemplo, que como no hay suplentes de determinadas personas, ¿por qué no se revive la norma que dice de la paridad del sexo? Y que entonces debe haber el 50% de representantes del sexo femenino y del sexo masculino en cada uno de los cargos de elección popular, porque eso está contemplado en la norma. De la misma manera se podría revivir eso. Entonces esas cosas van introduciendo unos elementos de inseguridad jurídica, unos sesgos de manipulación que son inconvenientes para una democracia que quiere ser vigorosa, firme, estable, y no es sano. A ver, creo que me parece que la audiencia ha quedado bastante clara acerca de las condiciones que están muy bien descritas y que ustedes han tenido a bien participar a los televidentes y lo que se pretende. Obviamente que este es el país donde todo es posible, eso hay que entenderlo, ¿no? Pero fuera de la especulación, la pregunta que yo me hago es ¿por qué estos diputados no adjuntaron a su suplente en el tiquete? Ok, si es que fue así, esa parte es la única que no me queda clara, ninguno de nosotros tiene claridad en eso. No obstante, las reglas del juego están claras y la figura esa de hacer en este momento y a esta hora unas elecciones parciales implica un cambio previo a unos cambios constitucionales que se van a hacer con tiempo, porque no meterlo ahí, o era necesario, era urgente eso, señor abogado Odinola. Mire, tal como he señalado, o sea, yo no le veo la urgencia notoria para traer una reforma que debiera ser un poco más explorada, más consultada, y que de repente su exposición de motivo hiciera una reflexión un poco más de la importancia del requerimiento de un suplente de un diputado principal. Debo decir que la lógica me indica a mí que estos diputados salieron electos, ellos sin suplente, porque seguramente estos no cumplían con alguno de los requisitos constitucionales. Y la postulación fue rechazada por el Tribunal Electoral o en su defecto fue impugnada por algún ciudadano, algún partido político, porque efectivamente no cumplían los requisitos.
Todos conocemos el caso particular del señor Martinelli. Los otros 4 casos, no, tal como también señalé, no los tengo presentes, pero la lógica me indica a mí es que no cumplían con algún requisito y fueron rechazados por el tribunal su postulación, o en su momento fueron impugnados y las impugnaciones a la postulación efectivamente fueron demostradas y estos candidatos principales corrieron solos en virtud de eso. Eso fue después de las elecciones, porque si fuera antes hubiese un lapso de tiempo para reaccionar y poder, bueno, no puedes tú como suplente, entonces me busco otro. Claro, es que la norma también indica de que efectivamente hay oportunidad, porque el doctor Márquez leyó alguna disposición que dice que en caso de muerte el partido puede sustituir a esa persona siempre que lo haga en los términos que la misma ley indica. Entonces... el artículo 307. Claro, entonces ese otro. Habría que ver qué fue lo que ocurrió, si el Tribunal Electoral no exigió en su momento, porque si fuera que haya fallecido, entonces había oportunidad de poder hacer el reemplazo. Cuando es porque no cumple con alguno de los requisitos, ya el periodo de postulación probablemente pasó y ya no había oportunidad de poder presentar un candidato sustituto, ¿no? Lo que debemos preguntarnos ahorita mismo, si este anteproyecto de ley es necesario para el desenvolvimiento eficaz de la Asamblea Nacional de Diputados, y mi respuesta personal es no. Siendo así la cosa, pensar de una erogación extraordinaria que pudiera hacer el Tribunal Electoral para esa elección en este momento, a mí me parece inofensivo, a mí no me parece, estamos viviendo en una austeridad para que se vaya a invertir los dineros que tendría que afrontar el Estado a través del Tribunal Electoral para satisfacer, a mi juicio, en mi análisis, no es necesario que en este momento se establezca esta norma jurídica porque no está debilitado el funcionamiento de la Asamblea Nacional de Diputados. ¿Usted coincide con el doctor Cedeño, ex magistrado Márquez Amado? Yo creo que sería un gasto superfluo, innecesario, para satisfacer los egos de alguna persona que pretende llegar a ser suplente sin que esté reuniendo los requisitos establecidos en las leyes y en la Constitución, al menos en este momento. De tal manera que no creo que se debería hacer. Y siempre que se hace una legislación para casos específicos en circunstancias especiales, terminan ocurriendo eventos posteriormente que hacen caer en contradicción lo que en un momento se pensó que era bueno frente a una realidad distinta que se presenta posteriormente, para lo cual eso que se pensó bueno en aquel momento ya no resulta sino exactamente lo contrario, malo. De manera que tenemos que ir con la madurez propia de una democracia que se está poniendo los pantalones largos y no tenemos por qué apresurarnos a tomar decisiones con respecto a la aprobación de leyes que deben ser permanentes y estables para todas las circunstancias, en una circunstancia específica que lo que viene es a satisfacer una realidad accidental. ¿Pero usted cree que ese interés particular es lo que tiene realmente la fuerza, por eso es que esto se lleva a cabo? Ese en específico. Bueno, es que, como dije al principio de mi primera intervención, esas iniciativas por generación espontánea, salvo que se trate de un hecho que considerablemente ha pesado en la opinión pública, no surgen así en la Asamblea Nacional de un momento a otro. Vamos al corte comercial, viene más aquí en Debate Abierto. Bueno, esta noche tenemos la visita, la presencia, la participación de 3 distinguidos abogados, hombres del foro muy reconocidos. Javier Ordinola, él es asesor y consultor de Derecho Electoral. También el doctor Ernesto Cedeño, una persona con todos los créditos para estar en un programa de esta naturaleza para ilustrar. Y el ex magistrado y ex candidato a la vicepresidencia de la República, Guillermo Márquez Amado. Ustedes están aportando elementos de juicio importantes para que la ciudadanía quede debidamente ilustrada acerca de esta situación que ha sorprendido a muchos, señora de la Rosa. Sí, el ex magistrado tenía un punto allí que quería reforzar, a lo mejor se había quedado en el tapete, específicamente con el caso del suplente, del expresidente de la República, la intención, algún interés en particular. ¿Cuál era, ex magistrado? Mire, fíjese lo que yo mencioné hace un momento con respecto a lo que dice el artículo 306 del Código Electoral, y es que el candidato declarado e idóneo, el suplente de un candidato
que declarado idóneo no pudiera ser candidato, será sustituido por el suplente, es decir, el suplente lo reemplaza. Pero en este caso ese no fue el caso. Esa no fue la situación. La situación fue que el señor Ricardo Martinelli no fue declarado idóneo, fue declarado no idóneo. Y sin embargo, tuvo un suplente. Mi lectura es que el Tribunal Electoral debió haber considerado con mayor detenimiento la situación que en ese momento se presentó y señalar, por una parte, si el candidato efectivamente era no idóneo. Yo parto del principio de que el señor Ricardo Martinelli aparecía en el padrón electoral, aún no había una sentencia ejecutoriada, no había sido condenado a nada, y como otros ejemplos que en ese momento señalé que habían ocurrido antes, y los dije concretamente, puse el caso del doctor Ricardo J. Alfaro, que en 1940 estaba, incluso había sido embajador de Panamá en los Estados Unidos, no estaba en Panamá por consiguiente, pero fue candidato a presidente de la República. El doctor Nicolás Ardito Barleta, que en 1984 estaba trabajando en el Banco Mundial o en el Banco Interamericano de Desarrollo. Sí. Llegó a Panamá y pudo ser candidato a la presidencia de la República. Ricardo Martinelli se encontraba igual en el exterior y no había ninguna sentencia ejecutoriada que lo privara de sus derechos ciudadanos. De hecho, recientemente, independientemente de que estemos o no de acuerdo con lo que ha salido, lo que ha pronunciado el tribunal que lo juzgó, ha habido una sentencia que lo exonera de responsabilidad. Todavía tiene que comunicarse y leérsele, pero ya se ha comunicado al público que existe. Abogado, de manera que todo esto va quedando en el aire y nos va dejando una sensación de inestabilidad en el camino y el piso se nos mueve de manera que no debería ocurrir. ¿Usted qué opina acerca de la postura, lo que ha traído a la mesa el ex magistrado sobre el ex presidente de Martinelli? Yo comparto lo dicho por el doctor Márquez, porque efectivamente en el análisis de la situación en concreto nosotros pudimos constatar que el señor Martinelli sí tenía el tiempo correspondiente de aparecer en el padrón electoral o en el registro electoral para poder ser candidato. Bueno, yo sí tengo que apartarme de estas dos posiciones. Usted piensa diferente, doctor. Yo pienso diferente, pero respeto la posición. Este es el debate abierto. Así que, el debate abierto, porque definitivamente los casos que presentó el doctor Márquez no se judicializaron. Este fue el primer caso judicializado. Hablando en español, nadie impugnó los casos que planteó el doctor Márquez que se dieron en otro tiempo. Este fue el primer caso que alguien impugnó y yo estoy en favor de la sentencia. No es porque va en contra de un ser viviente, no. Porque es lo que a mi juicio dice la Constitución que tenía que estar residiendo un año antes. Yo soy de esa posición, dura lex ex lex, dura es la ley, pero es la ley, independientemente de que en otro tiempo se hubiese permitido participar otra persona con menos residencia física en el territorio nacional, pero no se le había impugnado. Esta es la primera impugnación y por eso que se judicializó y se falló en contra de un candidato, a mi juicio, de acuerdo con el tenor constitucional, y por eso que yo le doy espaldarazo a la filosofía del Tribunal Electoral, a diferencia de mis dos panelistas muy idóneos, pero bueno, aquí todos nos vamos a estar de acuerdo en una posición, pero ese es, ahora, tampoco vamos ahora, pienso yo, a politizar el fallo del Tribunal Electoral, o sea, porque el decir que en un momento determinado, bueno, que ellos se equivocaron específicamente, pudiera estar analizándose que se politizó porque era de un el señor que se llama Ricardo Martinelli. No, yo estoy del pensamiento de que para tu poder, conforme a la Constitución, y hay casos específicos, tú tienes que residir un año antes. Y por eso yo le doy mi visto bueno, humildemente, al fallo de la Corte Corrijo del Tribunal Electoral en ese sentido. Un contrapunto, doctor Márquez, ¿cuál es? Sí, el contrapunto es que lo que señala la ley es que la persona tiene que estar inscrita en el padrón electoral. Pero no es lo que dice la Constitución. Perdóneme, yo no lo interrumpí a usted en nada. Está bien. Por favor. Que la persona tiene que estar inscrita en el Tribunal Electoral desde un mes, en el padrón electoral desde un año antes de la postulación. Eso ocurría. El hecho de que se haya impugnado, lo único que viene a decir es que cualquiera que en el futuro no haya estado viviendo corrido ese año en Panamá y se haya ausentado del país o no haya estado por cualquier razón el año completo en la República de Panamá,
entonces ya no podría ser candidato y podría ser impugnado y el Tribunal Electoral tendría entonces que declararlo no idóneo. Y eso me parece que atentaría contra los derechos de los ciudadanos que no necesariamente están obligados a residir en Panamá todo el tiempo, independientemente de que se sienten plenamente panameños y puede ser que hayan estado en el exterior atendiendo la ejecución de alguna obra, inclusive algún servicio público que hayan ejercido en el exterior. Cargo diplomático. Por ejemplo. Okay. Bueno, la Constitución no dice eso. Eso es claro. La Constitución hay la que estoy buscando dice, lo que dice dice, con respecto a los diputados y te habla Léalo, precisamente, ¿no? Nunca te dice de los diputados y te lo digo exactamente del año dice que antes. tiene que estar... Dice así, déjeme ver, aquí está. Número. Espera, que lo estoy Eso buscando. está como en el artículo 140. Espera un momentito. Que te habla del año antes de residencia. Y no te habla nada del padrón electoral. Pero la ley lo desarrolla. Ah, no. Pero estamos hablando de lo que dice la Constitución. Es que la ley no puede ir en contra de lo que dice la Constitución. Pero la ley no está yendo en contra de la Constitución. Porque la Constitución dice un año antes de residencia. Doctor, con todo el respeto que me merece su planteamiento, las leyes siempre desarrollan los planteamientos que señalan las constituciones, no solamente en el caso de Panamá, en todas partes. El artículo 153, para ser diputado se requiere, numeral 5, ser residente del circuito electoral correspondiente por lo menos un año inmediatamente anterior a la postulación. Eso es lo que está en la Constitución. Ninguna ley puede ir en contra del espíritu del constituyente. Entonces, esa interpretación que dio el Tribunal Electoral es un término literal a lo que dice la Constitución. ¿Y qué es lo que dice en la negra interpretación de la norma jurídica que está en el Código Civil? Cuando la intención de la ley es clara, no se puede ni siquiera ir al espíritu para interpretarla. Precisamente por eso, doctor Cedeño, precisamente por eso. Si una persona vive en Panamá, paga sus cuentas en Panamá, tiene casa en Panamá, tiene sus relaciones políticas, sociales y familiares en Panamá, está inscrito en el padrón electoral de Panamá, no ha sido condenado por ninguna sentencia que le suspenda sus derechos ciudadanos, tiene los derechos de todo ciudadano. Lo que pasa es que el reglamento de elecciones, que antes era separado al reglamento de postulación, le daba al candidato para demostrar su residencia algunos temas que guardan relación con lo que acaba de decir el doctor Márquez. Por ejemplo, tener negocios en el lugar, visitar el lugar con frecuencia, haber estudiado, haberse criado. Y para mí el señor Martinelli por lo menos tenía dos criterios de esto que lo avalaban para poder ser candidato sin ningún problema. Pero bueno, yo no es que trato de decir... La Constitución es clara. Hay abundante jurisprudencia en el Tribunal Electoral sobre yo no es que quiero decir interpretaciones. que lo declarado por los magistrados fue político. Yo trato de no caer en esas aguas o introducirme en esas aguas. Siempre trato de ser más didáctico que meterme en el tema político. Pero efectivamente hay numerosa jurisprudencia en donde impugnaciones por este tema habían sido rechazadas de plano por el Tribunal Electoral. Oiga, le agradecemos mucho su participación esta noche aquí en Debate Abierto. La verdad que al final se puso... Al final sí fue el debate. Fue el verdadero debate. Con posiciones muy interesantes. Y con mucho respeto. Sí, no, para que veamos Esos son los debates buenos. la susceptibilidad que tenemos a el tema político. Sí, lo que pasa es que mientras la política se inserta en lo que son reglas muy puntuales de la Constitución, del Código Electoral, ahí está el problema. Genera este tipo de reacciones. Muchas gracias, caballeros. Con mucho gusto. Señora Dorca de la Rosa, nos vamos. Sí, nos vamos y como siempre digo, amanecerá y veremos a ver qué es lo que pasa en la Comisión de Gobierno con este tema. Buenas noches a todos.